El día de hoy vamos a continuar un poco con la clase de la fisiología del sistema endocrino. En la clase anterior hablamos así un poco en líneas generales de lo que eran las hormonas, el sistema hipotálamo hipofisario, eh, y hablamos principalmente de las hormonas que se secretan y que son liberadas en la neurohipófisis, que eran la oxitocina y la ADH. El día de hoy vamos a comenzar a hablar de las hormonas de la adenohipófisis, de la hipófisis anterior, y vamos a comenzar con esta primera hormona que es la hormona del crecimiento, que es la que vamos a estudiar en la clase de hoy. Como siempre, si tienen dudas, preguntas, pueden activar su micrófono y hacer sus preguntas o escribir en el chat que yo voy a estar pendiente durante la clase. Bien, a ver, con respecto a la hormona del crecimiento, generalmente se le abrevia como GH por sus siglas en inglés, Growth Hormone, o también se le llama somatotropina. Somato quiere decir cuerpo, tropina viene de trofismo, que significa crecimiento. ¿Sí? Entonces, básicamente la hormona del crecimiento o somatotropina es una proteína, o sea, es una hormona proteica que es producida por la adenohipófisis. Acuérdense, adenohipófisis es la hipófisis anterior, el lóbulo anterior de la hipófisis. Bien, entonces la adenohipófisis produce la hormona de crecimiento y esta hormona de crecimiento va a ser liberada en la circulación y va a ejercer sus efectos en el crecimiento y el desarrollo de prácticamente todos los tejidos humanos. Casi todos los tejidos humanos de alguna u otra forma van a reaccionar ante esta hormona. Y como su nombre indica, va a promover el crecimiento, pero no solamente eso, sino que también está implicado en la regulación del metabolismo de muchas células. Por ejemplo, el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de los lípidos, principalmente, como vamos a ver en la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, es una hormona proteica compuesta por 191 aminoácidos. Sí, este es su peso molecular, pero bueno, al final lo importante es eso, lo importante es que es una hormona proteica que se produce en la adenohipófisis y que tiene un efecto en casi todos los tejidos del cuerpo. Esta es una característica que le diferencia de las otras hormonas de la adenohipófisis, porque las otras hormonas van a actuar en un solo tejido principalmente. Por ejemplo, las hormonas tiroideas actúan en la tiroides, ¿sí? Las hormonas suprarrenales, córticos suprarrenales, actúan en la glándula suprarrenal y así. Pero la hormona de crecimiento actúa en muchos tejidos al mismo tiempo. Esa es una de sus características. La otra característica importante que tienen que recordar es que la hormona de crecimiento puede actuar de forma directa, pero en la mayoría de los casos va a actuar a través de un mediador, de una molécula intermedia que se llama IGF-1. IGF significa factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1. ¿Sí? Insulin-like growth factor tipo 1. Entonces, IGF-1, ¿qué es? Es una proteína, básicamente, que es fabricada en el hígado, ¿sí? Se fabrica en el hígado. Entonces, es así. La adenohipófisis, la hipófisis anterior, produce la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento llega al hígado. En el hígado, en los hepatocitos, la hormona de crecimiento estimula la producción de IGF-1, factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, y finalmente el IGF-1 es el que va a ir a los distintos tejidos, tejido adiposo, tejido muscular, tejido óseo, y va a promover los efectos finales. La hormona de crecimiento es la que está controlando todos estos efectos metabólicos, pero lo hace a través de la IGF-1.
Entonces, IGF-1 es un mediador, ¿sí?, que lleva a cabo muchas de las acciones de la hormona de crecimiento en distintos tipos del cuerpo. ¿Dónde se produce? Bueno, se produce en varios tejidos, pero principalmente en el hígado, ¿sí? Entonces, si se les pregunta en el examen dónde se produce la IGF-1, principalmente en el hígado, pero también en otros tejidos, ¿ok? Es el mediador de la hormona de crecimiento. Bien, entonces, teniendo en cuenta ya esto, que la hormona de crecimiento actúa en muchos tejidos, que en la mayoría de los tejidos actúa a través de la IGF-1, que es producida en el hígado, por ejemplo, y que es un mediador, entonces vamos a comenzar a estudiar de forma ordenada cuáles son los efectos que va a tener la hormona de crecimiento. Entonces, como su nombre indica, uno de los efectos tiene que ver con el crecimiento del cuerpo humano y de casi todos los tejidos del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, la hormona lo que va a hacer es aumentar el tamaño de la célula, ¿sí? El tamaño de cada célula, y al mismo tiempo estimula la mitosis para que aumente la cantidad o el número de células. ¿Sí? Entonces, aumenta el tamaño de cada célula individual y también aumenta el número o la cantidad de células porque se estimula la mitosis. O sea, hace hipertrofia e hiperplasia. Em, entonces, la hormona de crecimiento es muy importante, sobre todo en la etapa del desarrollo óseo. O sea, cuando los niños están creciendo y están desarrollando todo su sistema musculoesquelético. Y eso, en ese periodo, la hormona de crecimiento va a determinar finalmente el aumento de estatura y la estatura final. Entonces, vean este ejemplo que ven aquí. Imagínense que estas dos niñas tienen la misma edad, por ejemplo, yo qué sé, tienen 10 años, esta también tiene 10 años, ¿sí? La de la derecha es normal o saludable y la de la izquierda tiene un déficit de la hormona de crecimiento. ¿Sí? Entonces, dos niñas con la misma edad, con el mismo tiempo de desarrollo, vamos a ver que la que tiene un nivel normal de hormona de crecimiento alcanzó una talla bastante mayor, mientras que las que tienen un déficit de hormona de crecimiento no alcanza la misma talla, queda con una estatura más baja. ¿Sí? Entonces, los niveles de hormona de crecimiento son importantes en todas las edades, niños, adultos, adultos mayores, pero principalmente con respecto al crecimiento son esenciales durante el proceso de crecimiento, durante los primeros años de vida, los primeros 20 años más o menos. ¿Sí? Bien. Ahora, eso en cuanto al crecimiento. Pero dijimos, aparte de que la hormona del crecimiento promueve el crecimiento en estatura, también tiene efectos metabólicos. Los efectos metabólicos los vamos a dividir en tres grandes grupos. Por un lado, tiene un efecto en el metabolismo de las proteínas. ¿Qué es lo que hace? Aumenta la síntesis de proteínas, ¿sí? En la mayoría de las células. O sea, tiene un efecto anabólico, anabolizante. El segundo grupo es el metabolismo de los ácidos grasos, que es lo que hace, básicamente aumenta la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo, ¿sí? Para que esos ácidos grasos se puedan utilizar de forma más eficiente. Y el tercer gran efecto metabólico es a nivel del metabolismo de la glucosa, que lo que va a hacer es disminuir la utilización de glucosa en todo el cuerpo, ¿sí? En forma general, cuando se pregunta cuáles son los efectos de la hormona de crecimiento, tiene que responder, obviamente, contribuye al crecimiento en estatura, ¿sí? Aumenta el tamaño de las células, aumenta el número de células y tiene efectos metabólicos que son estos tres, ¿sí? Metabolismo de proteínas, metabolismo de ácidos grasos y metabolismo de la glucosa, ¿sí? Entonces, si yo combino estos efectos, básicamente lo que estoy haciendo es aumentar el crecimiento de las proteínas, o sea, aumento el crecimiento de los músculos,
¿sí? Aumento la movilización de las grasas, o sea, voy a aumentar la cantidad de grasa que estoy utilizando, que en realidad va a hacer que disminuya la grasa, porque se está utilizando como fuente de energía. ¿Sí? Se utilizan las grasas como fuente de energía y disminuye la utilización de la glucosa. Entonces, como yo no estoy utilizando tanta glucosa en el cuerpo busca una fuente alternativa de energía, que en este caso serán las grasas. Por eso es que disminuye el tejido adiposo. Entonces, imagínense, el efecto metabólico de la hormona de crecimiento es aumentar la masa muscular, disminuir la cantidad de tejido adiposo, disminuir la grasa, ¿sí? Y en el caso del crecimiento aumenta la estatura en la edad de crecimiento, ¿sí? A nivel de los huesos. Bien, entonces es una hormona excelente, más músculo, menos grasa, más altura, o sea, todo muy bonito. Ahora, vamos a ver específicamente cómo es que se logran estos tres efectos metabólicos, comenzando con el metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Son tres, proteínas, carbohidratos y ácidos grasos. Entonces, en el metabolismo de los carbohidratos, básicamente lo que va a hacer el punto más importante que tienen que tener es que disminuye la utilización de los carbohidratos, o sea, disminuye el uso de glucosa. ¿Cómo va a hacer esto? Básicamente, la hormona de crecimiento que está aquí va a venir al hígado, el hígado va a producir el factor de crecimiento similar a la insulina, el IGF-1, y el IGF-1 va a ir a los distintos tejidos del cuerpo y va a hacer que las células, a ver, por ejemplo, tengo una célula aquí, así, y tengo mis moléculas de glucosa aquí en la sangre, ¿sí? Imagínense que eso azul es la glucosa, esto es un capilar. Entonces, lo que va a hacer es que la captación de glucosa en muchos tejidos, como por ejemplo en el músculo esquelético o en el tejido adiposo, disminuya. O sea, esta glucosa que está aquí, que tiene que ingresar dentro de las células para que las células la puedan utilizar, ¿sí? Esto tiene que ser captado por la célula para que la célula lo utilice. Entonces, la hormona de crecimiento bloquea o disminuye esa captación, ¿sí? En el caso del hígado, aumenta la producción hepática de glucosa y algo muy importante es que incrementa la secreción de insulina, ¿sí? Incrementa o aumenta la secreción de insulina, y la insulina es una hormona que se secreta en las células beta del páncreas que sirve para almacenar esta glucosa que está en la sangre para que entre dentro de los tejidos y sea almacenado. Por ejemplo, a nivel del hígado, ingresa ahí y se almacena en forma de glucógeno, ¿sí? Entonces, de esa manera, al final lo que yo consigo es disminuir la utilización de hidratos de carbono como fuente de energía, ¿sí? Ahora, estos cambios también se le llama resistencia a la insulina inducida por la hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, la hormona de crecimiento aumenta la secreción de insulina, pero disminuye la captación de glucosa en los tejidos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la insulina? La insulina lo que hace es justamente eso, hacer que la glucosa salga de la sangre e ingrese dentro de los tejidos, ¿sí? O sea, aquí la hormona de crecimiento está antagonizando directamente, está actuando directamente en contra de la función de la insulina. Por eso se le llama efecto, efecto de resistencia a la insulina inducida por la hormona de crecimiento. Entonces, eh, básicamente es lo opuesto a la insulina, y por eso el páncreas responde como responde produciendo más y más y más insulina para que esa glucosa se pueda captar, digamos, por los tejidos, ¿sí? Entonces, lo que está pasando aquí es que la hormona de crecimiento hace que la glucosa no sea captada por los tejidos, ¿sí? No sea captada por los tejidos,
Entonces eso significa que la glucosa queda acumulada dentro de los capilares y eso va a causar un aumento de la glucemia, ¿sí? O sea, aumento de la cantidad de glucosa en sangre. Y por eso los efectos de la hormona de crecimiento en los carbohidratos se llaman diabetógenos, ¿sí? O diabetogénicos, que básicamente van a causar un aumento de los niveles de glucosa en sangre. La glucosa se acumula en la sangre, no es utilizada por las células. La insulina se secreta de forma exagerada para tratar de compensar. Y esto puede llevar a que el paciente desarrolle síntomas parecidos a la diabetes, ¿sí? Entonces, la secreción en exceso de hormona de crecimiento puede provocar alteraciones que son muy similares a la diabetes de tipo 2, que es justamente la resistencia a la insulina, ¿sí? El páncreas secreta insulina, pero esa insulina no funciona, básicamente. Bien, eso en cuanto a los carbohidratos. Ahora, en el caso del metabolismo de las proteínas, dijimos que la hormona de crecimiento aumenta o estimula la síntesis de proteínas en la mayoría de los tejidos del cuerpo, principalmente en el músculo esquelético, o sea, va a hacer que aumente la masa muscular, ¿sí? Entonces, para eso nosotros necesitamos que tanto la insulina y los hidratos de carbono tengan un equilibrio adecuado, ¿sí? Para que se puedan utilizar. Entonces, la necesidad de carbohidratos y de insulina básicamente se utiliza para aportar energía al metabolismo. Pero como dijimos, el problema es que la hormona de crecimiento actúa antagonizando a la insulina, actúa causando una resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, la fuente de energía, en este caso, se utiliza todas las reservas de carbohidrato que hay en la célula muscular, pero luego ya se va a tener que buscar fuentes alternativas a, a la glucosa y ahí es donde va a entrar el metabolismo de los lípidos. Bien, entonces, al final, a nivel de las proteínas, lo que tienen que recordar es que aumenta la síntesis de proteínas y eso causa aumento de la masa muscular, ¿sí? Luego, a nivel del hueso, dijimos que la hormona del crecimiento va a estimular el crecimiento, va a estimular los dos tipos de crecimiento, que si recuerdan, esto ya se estudió en histología, pero básicamente aquí nosotros tenemos un hueso en desarrollo, o sea, un hueso de un niño o de un adolescente en edad de crecimiento todavía, que aquí un hueso largo que tiene esta zona de aquí, cartilaginosa, que se llama disco epifisiario. ¿Sí? Entre la epífisis y la diáfisis. Este es el disco epifisario, que es un cartílago hialino especial que va a ir creciendo y va a contribuir al tamaño final del hueso. ¿Sí? A ver un ratito ahí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el hueso hay dos tipos de crecimiento. Está el crecimiento en longitud, ¿sí? De los cartílagos epifisarios. O sea, aquí se comienza a producir hueso, el cartílago comienza a convertirse en hueso en esta dirección. Entonces, el hueso aumenta de longitud, ¿sí? Que sería este caso. Y luego tenemos el otro tipo de crecimiento que ocurre más bien a nivel del periósteo, ¿sí? Donde se comienza a depositar nuevo tejido óseo, que es este, por ejemplo. Nuevo tejido óseo, el hueso comienza a crecer en este sentido, así. Entonces, lo que va a pasar es que aumenta el grosor o el espesor de los huesos, ¿sí? A nivel del depósito de nuevo hueso eh, debajo del periósteo o también puede ser por dentro, en las cavidades, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en esta zona también está ocurriendo el crecimiento por aposición.
¿sí? Lo que hace es aumentar el grosor. Entonces, la hormona de crecimiento estimula los dos tipos de crecimiento óseo. El crecimiento en longitud y el crecimiento en espesor, en grosor, en los dos. ¿Sí? Bien, ahora, esto es lo que les decía, a nivel de longitud de los huesos largos, en la epífisis se comienza a depositar tejido óseo y el hueso comienza a aumentar su longitud. Esto se acelera en respuesta de la hormona de crecimiento. ¿Sí? Se deposita nuevo cartílago, después ese cartílago se calcifica y se convierte en hueso. ¿Sí? Y la diáfisis se alarga y entonces la epífisis va subiendo. Entonces, esto ocurre en los primeros años de vida. ¿Sí? Ustedes saben que es un proceso limitado y más o menos al final de la adolescencia deja de ocurrir. ¿Por qué? Porque este cartílago epifisario se termina de calcificar completamente, se convierte en hueso. Entonces, como ya no tenemos cartílago epifisario, eh, el hueso deja de crecer. ¿Sí? En ese momento, la diáfisis y la epífisis se fusionan y el crecimiento se detiene. Entonces, es muy importante que durante los primeros años, hasta el final de la adolescencia, los niveles de hormona de crecimiento se mantengan correctos para que el paciente, la persona, pueda alcanzar su altura final, su estatura final. ¿Sí? Vamos a ver enseguida cuáles son los factores que estimulan o inhiben la secreción de hormona de crecimiento. Bien, y con respecto al espesor o al grosor de los huesos, lo mismo. ¿Sí? En este segundo caso, lo que va a pasar, dijimos, es que se va a depositar, por ejemplo, nuevo tejido óseo a nivel de las cavidades, aquí por debajo del endostio, o también se puede depositar por fuera, a nivel del periósteo. ¿Sí? Por debajo del periósteo. Entonces, lo que va pasando es que el hueso va aumentando su diámetro. Antes tenía este diámetro y ahora tiene este. O sea, va aumentando su grosor. ¿Sí? Entonces, aquí la hormona de crecimiento va a estimular la función de los osteoblastos. ¿Dónde están los osteoblastos? Que son los que generan nuevo tejido óseo, y también de los osteoclastos, que van a ir removiendo todo el hueso viejo que quedaba aquí adentro. Esto se va a ir removiendo para que finalmente el hueso quede con un grosor más mayor, con un diámetro mayor. ¿Sí? Bien. Entonces, la hormona de crecimiento eh, estimula a los dos, a los osteoblastos muy potentemente y a los osteoclastos también. Esto es muy importante. El aumento del grosor se nota principalmente en los huesos membranosos. Recuerda que hay dos tipos de huesos teniendo en cuenta su desarrollo. Estaban los huesos cartilaginosos, que se formaban a través de un molde de cartílago, como los huesos largos. La mayoría de los huesos son cartilaginosos. Y luego teníamos los huesos membranosos. Los huesos membranosos son los que no se forman a partir de cartílago, sino que se forman a partir de una membrana especial, ¿sí? Embrionaria, que directamente empieza a presentar como pequeños puntos de osificación, y esos puntos se van calcificando así y ahí se va formando el hueso. La mayoría de los huesos del cráneo, por ejemplo, se forman así. Son huesos membranosos. Se forman por calcificación de una membrana sin que entre en juego ningún tipo de cartílago y hialino. ¿Sí? Entonces, los huesos de tipo membranoso son los que tienen más sensibilidad, digamos, a los efectos de la hormona del crecimiento. ¿Sí? Esto es importante para entender algunas enfermedades que vamos a ver. Ahora, en cuanto a la secreción de la hormona de crecimiento, ¿sí? Dijimos que hasta la adolescencia los niveles de hormona de crecimiento son extremadamente importantes para la estatura final, ¿sí? Y a partir de la adolescencia, entre 16 y 25 años,
aquí tenemos el pico máximo de secreción de hormona de crecimiento, más o menos 600 microgramos, ¿sí?, de secreción total en un día. ¿Y qué pasa? A partir de ahí comienza a disminuir de forma progresiva, ¿sí? A los 20, 30 años ya está más o menos a la mitad de lo que estaba al final de la adolescencia y luego va disminuyendo con el paso de los años cada vez más. Bien, entonces el punto más alto de secreción de hormona de crecimiento es al final de la adolescencia y luego ya va disminuyendo. Y otra cosa importante es que en 24 horas, o sea, a lo largo del día, la secreción de hormona de crecimiento no es estable, sino que si se fijan en este gráfico de aquí, a lo largo del día, fíjense, aquí comienza el día a las 8 de la mañana, mediodía, 4 de la tarde, 8 de la noche, medianoche, 4 de la mañana, 8 de la mañana del día siguiente. O sea, aquí tenemos 24 horas. ¿Sí? A lo largo de esas 24 horas, por ejemplo, se secretan 600 microgramos, pero esos 600 microgramos se van secretando en forma de picos. Aquí se secreta poquito, ¿sí? Unos pocos nanogramos por cada ml de plasma. Aquí tenemos un pequeño pico, aquí tenemos un valle y fíjense, hay dos picos altos que llaman la atención aquí. Este es uno y este es otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la hormona de crecimiento se secreta de forma mucho más intensa cuando hacemos un ejercicio muy extenuante, un ejercicio muy agotador. Eso va a hacer que se secrete mucha hormona de crecimiento y por lo tanto eso estimula al crecimiento de la masa muscular, al crecimiento de la estatura en caso de un adolescente o niño en edad de crecimiento y estimula a la pérdida de tejido adiposo. El ejercicio agotador estimula la producción de picos de hormona de crecimiento. Y el otro pico importante que vemos aquí es durante el sueño, ¿sí? Fíjense, más o menos a las 8 de la noche, aquí ya hay un pico interesante, que es cuando las personas normalmente se acuestan a dormir. Obviamente, los estudiantes de medicina no se acuestan a las 8 de la noche, pero idealmente sí, en un mundo ideal, ¿sí? Y unas cuantas horas después de que iniciamos el sueño, cuando entramos en la fase de sueño profundo, más o menos a la medianoche, ven que tenemos el pico más alto de hormona de crecimiento. ¿Qué me está mostrando este gráfico? Que el sueño es extremadamente importante también para el aumento de masa muscular, aumento de la utilización de grasa y aumento de la estatura en caso de estar en una edad de crecimiento, ¿sí? Entonces, hay otros picos también por aquí, pero los factores que más influyen son el ejercicio agotador y el sueño, principalmente el sueño profundo, ¿sí? Durante las 2 primeras horas, desde que aquí nos acostamos y más o menos 1 o 2 horas después, cuando entramos en el sueño profundo, ahí es donde se produce este pico. Bien, entonces, hay otros factores que también influyen. El descenso de la glucemia, por ejemplo, va a estimular la secreción de hormona de crecimiento, ¿sí? El descenso de los ácidos grasos también estimula. El aumento de los aminoácidos en sangre, principalmente la arginina, también. Si yo no como nada, hago inanición o ayuno, déficit proteicos, todo esto estimula la secreción de hormona de crecimiento, ¿sí? Luego ya tenemos casos más extremos como traumatismo, estrés. Los puntos más importantes que vimos era el ejercicio físico extenuante, ¿sí? La testosterona y los estrógenos también, el sueño profundo, estadios 2 y 4 de la fase del sueño, principalmente eh, después de 2 horas de haber iniciado el sueño, ¿sí? La hormona liberadora de la hormona de crecimiento, que es la que es secretada por el hipotálamo, ¿sí? Y luego hay otra hormona que se llama grelina. Entonces, estos son factores que estimulan la secreción de la hormona de crecimiento, ¿sí? Principalmente hacer énfasis en el ejercicio
y en el sueño profundo, que son importantes. Y los que inhiben la secreción de hormona de crecimiento son todos los contrarios. Aquí teníamos descenso de glucemia, aquí tenemos incremento de la glucemia, hace el efecto contrario. Aquí teníamos descenso de ácidos grasos, aquí tenemos incremento de ácidos grasos. ¿Sí? El envejecimiento inhibe la secreción porque por este gráfico que vimos, a medida que pasan los años, la secreción se inhibe y de hecho esto puede ser uno de los, eh, uno de los motivos por los cuales aparecen algunos cambios importantes durante el envejecimiento. La obesidad también disminuye la secreción de hormona de crecimiento. ¿Sí? La somatostatina entre los inhibidores, principalmente la somatostatina, disminuye la secreción de hormona de crecimiento. Y otra cosa importante es que, a ver, los efectos que tiene la hormona de crecimiento es, aumenta la masa muscular, disminuye las grasas, aumenta la estatura. Entonces, ¿qué pasó? Un tiempo que la gente comenzó a inyectarse hormona de crecimiento de forma exógena para tratar de estimular, digamos, para usar como un estimulante deportivo, ¿sí? Para aumentar las ganancias musculares y la quema de grasa. Entonces, esa hormona de crecimiento exógena, la hormona de crecimiento exógena, también va a disminuir, va a bloquear, va a ejercer un efecto de retroalimentación negativa y va a inhibir la secreción de nueva hormona de crecimiento. Y eso tiene efectos muy perjudiciales a largo plazo. ¿Sí? Y luego los factores de crecimiento similar a la insulina o somatomedinas, también se llaman, también van a causar una inhibición. Bien. Entonces, ¿cómo se regula la secreción? Dijimos, la hormona de crecimiento se sintetiza y se libera en la hipófisis anterior, en la adenohipófisis, a partir de estas células de aquí. Entonces, esta secreción va a estar controlada por el hipotálamo. ¿Sí? Esto de arriba es el hipotálamo. Hipotálamo. Las neuronas del hipotálamo, como habíamos visto, van a generar algunas hormonas que van a ser liberadas, este es el hipotálamo, van a ser liberadas en el sistema porta hipotalámico hipofisario, que era ese sistema de venas que comunica el hipotálamo con la hipófisis anterior. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las hormonas que van a ser producidas por las neuronas hipotalámicas? Son dos. Una es la hormona liberadora de hormona de crecimiento. R es de release, que significa liberar. Hormona liberadora de hormona de crecimiento. O sea, esta hormona liberadora de hormona de crecimiento lo que va a hacer es venir aquí por el sistema porta, llegar hasta las células que fabrican la somatostatina o la hormona de crecimiento y van a estimular a esta célula, ¿sí? Para que estimule la producción de hormona de crecimiento. ¿Sí? Entonces aumenta la producción y la liberación de hormona de crecimiento. Y la otra hormona es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. ¿Sí? Que también se llama somatostatina. Bien, somatostatina o hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. ¿Sí? La somatostatina entonces se fabrica en el hipotálamo, es liberada al sistema porta, viene aquí, sistema porta hipotalámico hipofisario, viene a la misma célula y causa una inhibición. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Esto va a hacer que la hormona de crecimiento disminuya su síntesis y disminuya su liberación, básicamente. Entonces, tanto la estimulación como la inhibición ocurren por hormonas del hipotálamo. La hormona liberadora y la hormona inhibidora que se llama somatostatina. Estatina quiere decir
viene de éstasis, de poner en pausa, de parar, y sómato viene de cuerpo, ¿sí? Entonces, somatostatina es lo que para, lo que pone en pausa al crecimiento del cuerpo, básicamente. Entonces, de esta manera se controla o se regula la secreción de la hormona de crecimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que la hormona liberadora va a estimular la liberación de hormona de crecimiento a través de dos tipos de, de efectos. O sea, lo que va a ocurrir es que se va a unir a su receptor, el receptor está acoplado a la la adenilatociclasa a ver si recuerdan esto, esta es la célula, por ejemplo, ¿sí? Esta es la adenilatociclasa, es una enzima, una proteína que está en la membrana. Entonces, la hormona de crecimiento, que es esta, viene aquí, esta es la GH, la hormona de crecimiento se une al receptor. El adenilatociclasa lo que hace es convertir ATP en AMP cíclico, AMP cíclico, y el AMP cíclico es el segundo mensajero que va a ejercer los efectos. Ejerce dos tipos de efectos, efectos a corto plazo y efectos a largo plazo sobre la célula de la adenohipófisis, ¿sí? A corto plazo lo que va a hacer, vamos a dibujar de nuevo aquí mi célula, así. Entonces, a corto plazo lo que va a hacer es que aquí nosotros tenemos como varias vesículas, las células de la adenohipófisis tiene vesículas que en su interior ya contienen la hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, a corto plazo lo que va a hacer es que estas vesículas, que ingrese calcio aquí, ¿sí? Que ingrese calcio, el calcio va a actuar sobre estas vesículas y estas vesículas se van a unir a la membrana y van a liberar su contenido afuera. O sea, van a liberar la hormona de crecimiento, ¿sí? Y a largo plazo, lo que va a hacer es actuar aquí en el núcleo. Entonces, a largo plazo, vienen aquí en el núcleo y van a estimular la transcripción de los genes que sintetizan nueva hormona de crecimiento. O sea, tiene dos efectos. El efecto rápido a corto plazo es que se liberan las reservas, digamos, de hormona de crecimiento que estaban aquí. Y a largo plazo se estimula el núcleo para que se fabrique nueva hormona de crecimiento. Bien. Y básicamente con respecto a la regulación, la hormona de crecimiento, que es esta, vamos a remarcar aquí. Bueno, voy a cambiar de color para aquí. La hormona de crecimiento es igual que casi cualquier otra hormona. Casi todas las hormonas se regulan mediante un mecanismo de retroalimentación negativa, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo hormona de crecimiento dentro de la sangre, esa misma hormona de crecimiento va a venir aquí en la hipófisis y va a ejercer una inhibición de la liberación de más hormonas de crecimiento, ¿sí? Es como que le dice a la hipófisis, ya hay suficiente hormona de crecimiento en la sangre, entonces bloquea la liberación. Y al mismo tiempo va también más arriba como para asegurar al hipotálamo y ejerce una inhibición en las hormonas hipotalámicas. Bueno, a ver, esta inhibición no se sabe muy bien cómo es. No se sabe si lo que hace es bloquear a la hormona liberadora para que no se libere esto y de esa manera se inhibe, o alternativamente lo que puede ocurrir es que se estimule la liberación de la somatostatina, porque la somatostatina ejerce un efecto inhibidor, ¿sí? No se sabe cuál de los dos es, probablemente es una combinación de ambas, pero lo que sí se sabe es que a nivel hipotalámico también ejerce un efecto que finalmente causa una inhibición de la síntesis y de la liberación, ¿sí? La hormona de crecimiento dijimos que va al hígado y en el hígado produce su mediador. ¿Cuál era el mediador? Era la hormona, el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1, ¿sí? Esto también se llama somatomedina. Entonces, la somatomedina hace exactamente lo mismo. Va a venir aquí y va a causar un
efecto inhibitorio en la adenohipófisis y causa también un efecto inhibitorio en el hipotálamo, ¿sí? O sea, es un efecto de retroalimentación negativa. Por eso yo les dije que si yo inyecto, por ejemplo, eh, hormona de crecimiento exógena, imagínense que esta es la hormona de crecimiento, ¿sí? Si yo inyecto de forma exógena, esa hormona de crecimiento que entra en la sangre va a venir y va a causar este efecto de inhibición, ¿sí? Entonces mi hipotálamo y mi hipófisis ya no van a fabricar nuevas hormonas de crecimiento y eso va a tener consecuencias principalmente a largo plazo, principalmente a largo plazo. Y una de los factores que más afectan también la regulación de la secreción es los niveles de nutrición, principalmente la nutrición proteica. Por eso es tan importante. Quem economiza no voto. Ahí está. Y yo le hice la idea, dice, gasta el que quiere. Tem que economizar promos. A ver, ahí. Muy bien. Decía, la nutrición de proteínas, el consumo de proteínas es muy importante porque regula de forma positiva la hormona de crecimiento. Si yo tengo un déficit nutricional principalmente de proteínas, eso va a estimular la secreción de hormona de crecimiento. ¿Sí? Estimula de forma importante. Bien, ahora, ¿cuáles son los valores normales? Dijimos que los valores normales cambian dependiendo de la edad. En un adulto, en un adulto joven, digamos, fisiológico, está entre 1,6 y 3 nanogramos por ml. Pero de vuelta, esto es variable. En los niños y adolescentes jóvenes está más cerca de 6 nanogramos por ml. ¿Sí? Y en los adultos mayores baja bastante, más cerca de este 1,6. Cuando hacemos ejercicio muy intenso, puede aumentar inclusive en esos picos que habíamos visto, puede aumentar hasta 50 nanogramos por ml. Entonces, más o menos, la escala es así. En los primeros años de vida, entre 5 y 20 años, está más cerca de 6. Este es lo más alto que va a llegar. ¿Sí? 6 nanogramos por ml son el valor normal. Luego, en el adulto joven, esto ya comienza a disminuir, disminuye a la mitad más o menos, a los 40 años está en 3. Y luego, en la última etapa de la vida, 40 a 70 años, ya va disminuyendo de forma más progresiva. Y como les dije, es muy posible que algunos de los efectos del envejecimiento normal se deban a esta disminución. ¿Sí? Entonces tienen que recordar estos valores normales. Es normal que vaya disminuyendo, eso es lo fisiológico. ¿Sí? Bien, entonces estos son los puntos más importantes. ¿Qué implicaciones tienen esto en la clínica? Por ejemplo, si yo tengo un déficit de hormona de crecimiento, el déficit puede ocurrir en dos momentos. Puede ocurrir aquí, durante la etapa de crecimiento, o puede ocurrir aquí, cuando yo ya crecí todo, ya llegué a mi estatura normal, ¿sí? Y por lo tanto ya no va a afectar mi estatura. Entonces tengo dos escenarios. Si yo tengo un déficit durante la infancia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el paciente no va a llegar a su altura completa y va a desarrollar enanismo, que sería este caso de aquí, ¿sí? Ahora, si ocurre después de la adolescencia, cuando el paciente ya llegó a su altura normal, entonces lo que va a pasar es que el déficit de hormona de crecimiento no va a afectar a la altura porque la altura ya se alcanzó, pero sí va a afectar al metabolismo, va a tener alteraciones metabólicas de las proteínas, de los huesos, del tejido adiposo, ¿sí? Entonces, y de la masa ósea también, porque acuérdense que tiene efectos importantes en los osteoblastos y osteoclastos, ¿sí? Entonces, aquí principalmente vamos a tener efectos metabólicos. Si ocurre en la infancia, enanismo. Si ocurre en la adultez,
alteraciones metabólicas principalmente. ¿Sí? Eso en cuanto al déficit. Y lo mismo en cuanto al exceso de hormona de crecimiento. Si hay un exceso, por ejemplo, un tumor que produce un exceso de hormona de crecimiento durante la infancia, eso va a provocar gigantismo, que es lo contrario, ¿sí? Las células van a crecer más de la cuenta de forma excesiva y la altura que se va a alcanzar va a ser demasiado alta. Y esto no es algo bueno, parece que sí, pero no, porque esos huesos crecen mucho en estatura, en longitud, pero no tienen la suficiente estructura como para soportar tanto peso, entonces tienen mayor facilidad de fracturarse, tienen muchos problemas osteoarticulares. Y en el caso de que yo tenga un exceso de hormona de crecimiento cuando ya alcancé mi estatura normal después de la adolescencia, en la adultez, por ejemplo, si ahí comienza a aparecer el exceso, entonces ocurre otra patología diferente que se llama acromegalia. La acromegalia lo que hace es básicamente aumentar el grosor, el espesor, principalmente de los huesos membranosos, como por ejemplo los huesos de la mano, los huesos del cráneo y de la cara, ¿sí? Entonces, lo que va a tener estos pacientes es que las caras los huesos de la cara se le comienzan a desarrollar, aumentan su espesor, cambia la forma, aumentan de tamaño, los huesos de la mano también, entonces sus manos se vuelven más grandes generalmente, ¿sí? Y los pies también, entonces adoptan como un fenotipo muy característico, muy característico. Son como Shrek, si recuerdan a ese personaje de DreamWorks. Bien, y finalmente, para complementar la información, existe hormona de crecimiento sintética que se utiliza para tratar el déficit de hormona de crecimiento en niños y en adultos. En los dos se puede tratar. Antiguamente, esta hormona de crecimiento se obtenía de cadáveres humanos al principio del tratamiento, pero obviamente esto tenía muchos riesgos de contaminación y con el paso de los años y el desarrollo de la tecnología de ADN recombinante, básicamente se descubrieron nuevas formas de fabricar, de producir hormonas de crecimiento sintética, que es mucho más segura y mucho más efectiva. Y esta sintética es la que hoy en día se utiliza para el tratamiento. Y como les había comentado, hubo un tiempo en que se comenzó a utilizar la hormona de crecimiento por su potencial como potenciador de rendimiento deportivo, como agente anti-age, anti-envejecimiento y para aumentar o acelerar el aumento de la masa muscular, etcétera. Sí, pero esto generó mucha controversia en su momento y hoy en día no se aconseja, está totalmente desaconsejado por los eh, muchos efectos adversos metabólicos que puede y que va a generar el uso de hormona de crecimiento, ¿sí? Como vimos, va a generar efectos metabólicos a nivel de proteínas, carbohidratos, a nivel de glucosa, a nivel de todo. Entonces, incluso puede desencadenar enfermedades como la diabetes tipo 2. Bien, y básicamente esos son los puntos más importantes de la clase de hoy. No sé si quedó alguna duda, alguna pregunta por ahí. ¿Todo claro? A ver, vamos a registrar entonces la asistencia de hoy. Hoy es ¿qué día es hoy? 28. 28. Y hablamos de hormona de crecimiento. Muy bien, voy a llamar a la lista y cuando escuchen su nombre me responden. Alan Ariel Mercado, Alan Samuel Martínez, Alejandro Manuel Balbuena, Presente. bien, Alejandro Javier Díaz, Alejandro Mauricio, Ailén Montserrat, Benjamín de Jesús, Presente. bien, Brisa Luana, Presente. Camila Concepción,
Daniela Montserrat. Diana Gabriela. Dulce Milagros. Presente. Bien. Edith Noelia Martínez. Eduardo Antonio. Elías Samuel Silvero. Pilar Agustina Ferreira. Gabriela Beatriz López. Gilberto Daniel Jojot. Joana Araceli González. Horacio Joaquín Park. Jazmín Anaí. Horacio, muy bien. Jazmín Anaí Cardoso. Jessica Montserrat. Camila Magalí. Katrini Ketli. Margaret Diana. Mario Gabriel. Matías Ezequiel. Mauricio Vázquez. Michelle Aramí. Michelle Ivanina. Naidelin Vanessa. Noelia Montserrat. Pamela Soledad. Rita María. Ruth Beatriz. Samantha Analia. Sara Carmín. Stephanie Coelher. Estefanía Montserrat. Tamara Belén. Vanessa Jazmín. Vanessa de Jesús. Víctor Antonio Jeremía. William Arturo Retamoso. Bueno, a ver. Si está presente alguien que no le llamé, ahora es el momento. ¿Le Profe, llamé otra vez? Sí. no sé si me llamó usted. Pilar Agustina, a ver. Sí, Ferreira. Ya.